gracias te damos por esta noche. Señor, gracias porque tú te mueves en medio de las alabanzas de tu pueblo, porque tú siempre tienes una unción fresca, porque tú siempre tienes un maná, Señor, tienes una experiencia nueva para aquel que te busca, aquel que extiende su fe a ti, Señor, aquel que extiende sus manos espirituales y te toca, Señor, aquel que tiene un corazón sincero, aquel que abre las puertas, Señor, tú entras y tú bendices. Asimismo, te pedimos que bendigas tu palabra en nuestros corazones, amado Dios. Bendice, por favor, este mensaje, que sea de provecho, que sea una semilla de verdad sembrada en nuestros corazones, amado Dios, y que dé mucho fruto. Abre nuestros ojos del entendimiento, Padre, para poder ver, entender lo que tú quieres decirnos hoy. Te lo pedimos y nos ponemos en tus manos, Señor. Usa mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, el día martes hablamos acerca del número 9 y hoy vamos a hablar acerca del número 10, ya que estábamos explicando esta situación con respecto a la numerología en la Biblia. Gloria a Dios, empezamos desde el 1 y en el transcurso de estos días hemos estado viendo cada número y hoy vamos a ver el número 10. Gloria a Dios. Amén. Bueno, y como siempre quiero primero darles algunos ejemplos de donde aparece el número 10. Aparece en muchísimos lugares, pero les doy algunos ejemplos como referencia y luego abordamos nuestro tema. Primer ejemplo que quiero darles está en Éxodo 7. Aleluya. Amén. Vamos a leer entonces el versículo. Pues realmente es todo el capítulo. Pero aquí en este capítulo 7 empieza a Dios a juzgar al país de Egipto porque no quería dejar salir el faraón al pueblo de Israel y entonces Dios tuvo que mandar algunas plagas para que así los dejaran ir. Amén. Y vienen descritas, no las vamos a leer todas, pero a partir de ese capítulo empieza a hablar acerca de ese tema. Y si usted lo termina de leer en su casa, nada más es una referencia a la que estoy diciendo, se va a dar cuenta que son 10. Amén. Gloria a Dios. El siguiente ejemplo está en el Evangelio de San Mateo 25. Gloria a Dios. San Mateo 25. Y también es para leerlo con calma. Pero aquí está mencionada las 10 vírgenes. Amén. En el versículo 2 habla que 5 de ellas eran prudentes y las otras 5 eran fatuas. Y sabemos la historia. Ese es el segundo ejemplo. Las 5 vírgenes prudentes y las 5 fatuas, en total 10 de ellas. Amén. Y hay otro ejemplo, hay muchos, pero el ejemplo con el que voy a introducir este tema es el más conocido, creo yo, acerca de los 10 mandamientos. Gloria a Dios. En Éxodo capítulo 20 hemos leído muchísimas veces esta porción, estos 10 mandamientos, y ahí los podemos encontrar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, estos 10 mandamientos están allí por una razón y son 10 por una razón. El número 10 nos habla del número de la ley. Gloria a Dios. Ese es el número de la ley. Es uno de los más conocidos en la palabra de Dios. Hay otros números un poco más rebuscados, pero el 10 es bastante conocido. Así que no, por esa razón y porque seguramente ya han escuchado acerca de los primeros ejemplos que puse, voy a hablar sobre algo más, amén, que aprendí. Bueno, fíjese, los 10 mandamientos
o el número, o el 10, el número de la ley. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque primeramente pues entendemos que el 10 es el número de la ley porque son 10 mandamientos. Amén. Pero Dios dejó registros muy bonitos y muy maravillosos acerca de por qué el 10 es el número de la ley. Gloria a Dios. Primeramente, el 10 lo podemos ver o podemos encontrar desde el libro del Génesis. Usted puede abrir su Biblia, por favor, en Génesis 2. Génesis 2. Aleluya. Y vamos a leer a partir del versículo 15. Génesis 2:15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén. Y ahí vamos a empezar. Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Gloria a Dios. Entonces, hermano, aquí encontramos los primeros mandamientos de Dios. Por eso es que estamos en esta cita. Si usted ve, Dios le dijo al hombre que labrara el huerto, que guardara el huerto, que se alimentara de los árboles del huerto y que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuántos mandamientos son? Son 4. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aquí empezamos a ver cómo Dios empieza a trabajar. Hermano, los principios de Dios son eternos. Los principios de Dios no son temporales. Los principios de Dios siguen y seguirán por toda la eternidad. Y desde el Génesis Dios había establecido mandamientos al hombre. En este caso no fueron 10, fueron 4, pero fueron los primeros mandamientos, fue la primera ley, las primeras instrucciones de Dios hacia el hombre. A ver, repita conmigo: guardar el huerto, labrar el huerto, comer de los árboles y no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. 4 mandamientos, hermano. Gloria a Dios. El hombre, desafortunadamente, pues sabemos que falló, no obedeció ninguno de los 4. Porque sabe, la palabra labrar y guardar significa alabar y adorar. Gloria a Dios. Y guarde eso en su mente. Significa alabar y adorar. No era realmente que Adán iba a estar en el huerto con un asadón o con un machete o con una herramienta de trabajo labrando el huerto. Porque en el huerto del Edén Dios hacía que las cosas nacieran solas. Crecían por el poder de Dios. Dios alimentaba al hombre. El hombre todavía no estaba el pecado en el hombre. Todavía no había Dios determinado que el hombre tenía que comer con el sudor de su frente. Todavía no pasaba eso. Las cosas eran ya por el poder de Dios. Pero Dios le estaba diciendo las raíces de estas palabras labrar y guardar tiene que ver con alabar y adorar. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y estas palabras son muy interesantes porque al alabar y al adorar, ¿verdad? El hombre iba a poner un cerco en el huerto. El hombre iba a cuidar el huerto en ese sentido. Hermano, y es lo mismo que les digo, que los principios de Dios son eternos. Cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, hermano, estamos poniendo un cerco en derredor de nosotros. Gloria a Dios. Además, eran 4 mandamientos. Y el número 4, aprendimos que es el número de la tierra, pero también, hermano, el 4 nos habla de las 4 letras del nombre tetragrama de Dios. Yud Hei Vav Hei. 4 letras de su nombre. El propósito de Dios para darle 4 mandamientos al hombre era para que el hombre tuviera contacto para que el hombre pudiera tener contacto con el nombre de Jehová. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Para que empezara a través de estos mandamientos, el hombre empezara a conocer cómo es Dios. El hombre empezara a experimentar del poder protector de Dios. ¿Para qué Dios le mandó al hombre que guardara el huerto, que protegiera el huerto?
Porque había peligros. ¿Usted cree que Dios no sabía que la serpiente estaba al acecho? ¿Estaba o no estaba al acecho? Estaba al acecho. Así como hubo criaturas que se rebelaron en las creaciones pasadas e hicieron pecar a cada una de ellas, esta cuarta no iba a estar exenta. Había un enemigo llamado Lucifer que ya se había revelado ahí en la presencia de Dios y por lo tanto estaba al acecho. Por eso Dios le dijo al hombre: lo voy a poner aquí en el huerto, pero lo debes labrar, lo debes guardar. La manera en cómo él iba a cuidar o guardar su huerto, el huerto en el que Dios los puso, era alabando y adorando al Señor en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Dios iba a poner una cobertura en ellos, pero hubo escasez de alabanza en el hombre. Hubo escasez de adoración en el hombre y entonces se empezó a abrir un hueco, se empezó a abrir un resquicio, una hendidura, y por ahí entró el enemigo. De tal manera que cuando el enemigo empieza a hablar con la mujer, ¿dónde estaban platicando? ¿Adentro o afuera del huerto? Se metió. Porque no hubo esa alabanza, no hubo esa obediencia a la ley de Dios. Así que el hombre falló en obedecer estos primeros mandamientos. Ahora, tampoco se alimentó de los árboles del huerto. Tampoco. Esos árboles del huerto son muy interesantes, porque en las creaciones pasadas hubo gente vencedora, hubo seres vencedores, criaturas vencedoras. Como ahora en esta cuarta creación habemos también o queremos saber gente vencedora. Y hubo otros que no, que nunca, desde nunca han querido saber sobre el Señor. Pero esos árboles que estaban en el huerto, la hermana Hicks nos enseñó que eran los vencedores de las creaciones pasadas. ¿Y se acuerda que hemos estado hablando sobre el Salmo 1? Gloria a Dios. Bueno, pues el Salmo 1 dice que el hombre que medita en la ley de Jehová, o en su palabra o en sus mandamientos, ¿cómo será? Será como el árbol. Dios compara al hombre que medita o que obedece la palabra, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, con un árbol plantado junto a arroyos de agua, que es el árbol de la vida. Hermano, nosotros vamos a ser, Dios nos llama árboles de justicia, plantío de Jehová, dice la palabra. Hermano, ¿por qué? No porque seamos un árbol así como esos árboles que están afuera, sino por las características que tiene un árbol. Un árbol está plantado, un árbol está firme, un árbol, hermano, da fruto. Gloria a Dios. No se caen los árboles. Un árbol grueso, un árbol bien cimentado, no se cae con una lloviznita por ahí, ¿no? Un árbol permanece. Hay árboles que tienen la capacidad de incluso doblarse, así. Las palmeras tienen la capacidad de doblarse y después se vuelven a erguir. Ese es un árbol y Dios nos compara con árboles. Y Dios, uno de los muchos propósitos de Dios era que el hombre se alimentara de los árboles del huerto, pero no era un alimento como nosotros pudiéramos imaginarlo. Era un alimento que el hombre tenía que alimentarse de las experiencias de aquellos vencedores de las creaciones pasadas, para que cuando llegara el momento de ser probado, para cuando llegara el momento de ser tentado, aprobara. Pero no se alimentó, no supo oír el consejo, no supo oír las experiencias, no se nutrió de aquellas personas. Hermano, hay personas que nos llevan tramo en el camino de Dios, y cuando se nos da un consejo correcto, hay que escucharlos, porque hay gente que ya venció cosas que nosotros apenas vamos a vencer, y hay que escucharlos. Amén. Gloria a Dios. Pero la cosa es que el hombre no experimentó estar alabando el nombre, adorando el nombre. Ahora, sabemos que el nombre está compuesto por 4 letras. Estos 4 mandamientos tienen que ver con ellas. Y hermano, me voy a voltear. Tenemos la Yud, la He, la Vav y la G. Amén. Ese es el orden. De tal manera que el girar es así, al revés de cómo giran las manecillas del reloj. Gloria a Dios.
Y ese girar o ese mover del nombre, hermano, tiene que ver con una alabanza. Gloria a Dios. Esa alabanza que ellos tenían que tener. Una alabanza mediante el girar del nombre. Tenían que estar haciendo eso. Y cuando ellos hacían hicieran esa alabanza, entonces iba a ponerse el cerco del mismo nombre, guardándolos, cercando su huerto, el huerto en el que fueron puestos. No fue así. Así que el hombre falló en el huerto del Edén en poner por obra los mandamientos de Dios. Bendito su nombre. Ahora vemos muchos detalles en esta historia. Siempre vamos a Génesis, porque Génesis es el libro de los principios y encontramos ahí muchísimos principios y nos habla de muchísimas cosas. Por eso es que regresamos ahí continuamente. Y una de las cosas de las que nos habla es, por ejemplo, cuando la serpiente pues ya se había colado al huerto, empezó a platicar con la mujer y le dijo: con que Dios os ha dicho que no coman de los árboles, y le ofreció después el árbol que no debían de haber comido todavía. Hermano, esa plática, esa charla que tuvo la serpiente con la mujer fue una plática o una charla consciente. Cuando el hombre decidió obedecer a lo que la serpiente les estaba proponiendo, lo hicieron de manera consciente. Despreciaron los mandamientos o la ley de Dios y adoptaron o recibieron la ley del enemigo. En ese sentido. Y lo hicieron de manera consciente. Y a raíz de eso sucedió algo. Nosotros tenemos dos lados: nuestro lado consciente y nuestro lado inconsciente. Y el lado consciente que tenemos corresponde al 10% de nuestra capacidad total, hablando del 10. Así que el hombre conscientemente, digámoslo así, adoptó la ley del enemigo y despreció la ley de Dios en su 10% consciente. ¿Me explico? Hay otro 90% que es el inconsciente, hermano. Son áreas de nuestra vida en donde se alojan, primeramente, pues la raíz de pecado, ¿verdad? Desde el principio, la vieja naturaleza, todo aquello, pero también se alojan recuerdos y cosas que hemos vivido y que hemos experimentado. Gloria a Dios. Pero el Señor viene primeramente a redimir ese 10% que tenemos del lado consciente. Porque ¿cómo es que el Señor nos empezó a redimir o nos empezó a rescatar, hermanos? Alguien vino y nos presentó el mensaje de salvación. Amén. Y usted dijo que sí quería. A lo mejor, no sé su historia exactamente, pero a lo mejor se resistió por un tiempo, o a lo mejor luego dijo que sí porque Dios le habló, Dios tocó su corazón, Dios habló a su vida y usted aceptó luego. Pero esa aceptación la hizo de manera consciente. La primera vez que usted aceptó, la primera vez que usted y yo aceptamos la primer semilla de la ley de Dios, lo hicimos en nuestro 10% consciente. Gloria a Dios. Y hermano, a través de la palabra de Dios, este 10% de nuestro lado consciente se empieza a santificar. Cuando nosotros alabamos al Señor, bendito su nombre, lo hacemos del lado consciente. No estamos durmiendo ni estamos en otro tipo de condición. Estamos plenamente conscientes de lo que estamos haciendo. Cuando estamos orando, hermano, lo debemos de hacer con conciencia. Gloria a Dios. Con entendimiento de nuestro lado consciente, porque es ahí donde el Señor Jesús, el Hijo de Dios, empieza a trabajar. Gloria a su nombre. Hermano, es por eso que conscientemente tenemos que tomar a diario la decisión de buscar a Dios. Gloria a su nombre. Hermano, cuando usted ora, usted está poniendo su 10% consciente. ¿Usted es consciente de que debe orar todos los días? ¿Sí o no? ¿Usted es consciente de que debe leer la palabra todos los días? ¿Usted es consciente de todo lo que tenemos que hacer como hijos de Dios y como cristianos? Hermano, cuando tomamos la decisión de hacer algo en obediencia a esa ley del 10,
santifica nuestro 10% consciente. ¿Me explico? Y es ahí cuando la hermana Hicks nos enseñó por mucho tiempo que el Hijo de Dios se encarga de trabajar en nuestro 10% consciente y el Padre se encarga de limpiar el 90% inconsciente, aquello que no vemos, aquello a lo que no tenemos alcance. El Señor, el Padre Celestial, se encarga de eso. Pero ahora, ¿cuál es la enseñanza práctica? Hay profundidad tremenda en esto, pero ¿cuál es la enseñanza práctica? La enseñanza práctica es que nosotros tenemos que hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y el Señor se va a encargar del resto. Esa es nuestra esperanza. Porque hay tantas cosas en nosotros que necesitan ser redimidas, hay tantas semillas de pecado que están allá alojadas en el inconsciente, que a lo mejor ya ni nos acordamos o no sabemos o no logramos entender todo. Pero tenemos la garantía que si nosotros decidimos en nuestro 10% consciente obedecer los mandamientos de Dios, hermano, el Padre se va a encargar del otro 90% y nos va a dar un 100% de santificación, nos va a dar un 100% de limpieza. Ese es el principio básico de esta situación de nuestro 10% y nuestro 90%. Gloria a su nombre. Pero ahora, hermano, el Señor Jesús, que es el que trabaja en el 10%, espero que estén conectando los hilos, pero estoy mencionando dieces en todos lados. El Señor Jesucristo es mencionado como la palabra viviente, el verbo viviente o la ley viviente. Y por eso es el que tiene conexión con nuestro 10%, porque el 10 es el número, como lo hemos estado diciendo, de la ley, hermano. Es la palabra eterna, Cristo, el que está santificándonos, hermano. Cuando usted conscientemente decide dar un giro para alabar al Señor, hermano, lo hace conscientemente. ¿Y sabe algo? La ley viviente que se llama Cristo Jesús viene y da un giro con usted. Bendito su nombre. Viene y alaba a Dios con usted. Cuando usted, hermano, dobla sus rodillas y empieza a orar y empieza a decirle: Padre, aquí estoy. Mira, Padre, a lo mejor tengo muchas situaciones, Señor, en mi vida que no he podido vencer. Padre, tengo esta prueba, pero vengo ante ti porque tú eres la fuente de la vida. Señor, yo quiero que grabes tu palabra en mi corazón. Yo quiero que en medio de cada circunstancia, Padre, tú grabes tu ley en mí. Tú grabes tu palabra, grabes tus mandamientos en mi corazón, en mi mente, Señor. Hermano, el Señor Jesús en ese momento baja y empieza a santificar y empieza a obrar y empieza a trabajar en el corazón que le adora, que le necesita. Pero eso lo hacemos conscientemente. ¿Y sabe algo? Donde está el Padre y donde está el Hijo, perdón, también desciende el Padre. Si el Hijo de Dios ya bajó por nuestra decisión consciente, después viene el Padre, hermano, y empieza a sanar las heridas que a lo mejor están albergadas en el inconsciente. Empieza a santificar aquello a lo que no tenemos alcance nosotros, aquello a lo que ningún psicólogo y ningún psiquiatra puede llegar, hermano. El Señor Jesús con su poder puede venir junto con el Padre y hacer la obra de redención y hacernos libres. Por eso dice la palabra: y os conoceréis y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a su nombre. Os hará libres de todo eso que pudiera haber ahí en el inconsciente. El Padre viene y trabaja. El Padre viene, bendito sea el nombre de Jesús, y hace la obra completa en nosotros. Número 10. Número de la ley. Otra cosa que hacemos cuando decidimos orar, cuando decidimos cantarle al Señor, cuando decidimos aceptar su palabra, ¿sabe qué también estamos haciendo? Estamos diezmando. Por un lado está el diezmo físico. Estamos hablando del 10. Pero ¿por qué a Dios se le habrá ocurrido, hermano, que el 10? ¿Por qué no dijo el 20 o el 5? ¿Por qué el 15? Hay quienes no creen en eso, pero hermano, el principio de Dios es eterno.
Hay quienes ya no lo practican o dicen que eso era nada más del Antiguo Testamento. No, hermano, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero ¿por qué Él estableció que el 10? Hermano, ¿cuántos dedos tiene usted en la mano? ¿Y en la otra? ¿Y las manos de qué nos hablan? De las obras. ¿Con qué trabaja usted? Ahí tiene la ley. Ahí está el principio. Incluso si alguien no lo quiere creer, hermano, está en nuestras manos. Las manos nos hablan de nuestras obras, de nuestro trabajo, de lo que hacemos. Y ahí está el principio bien establecido. Cuando nosotros obedecemos ese 10% consciente que Dios nos ha enseñado, hermano, Dios viene y llena nuestro otro 90 físicamente. El 90 que quedó, hermano, Dios lo multiplica, Dios lo redime. Hay gente que no le gusta practicar estos principios y ese 90 nunca está bendecido, nunca está santificado por Dios. Que es el mismo principio, aplicado en otra cosa, pero tiene relación. Gloria a Dios. Pero también diezmamos cuando nosotros oramos. Porque es un acto consciente, es un acto de nuestro 10%. Cuando usted está, hermano, en algún lugar de su casa, donde esté, y usted sabe, usted está consciente que el Señor lo está viendo. Si usted tiene la certeza de que la decisión que va a tomar está basada en la ley de Dios, si usted es un cristiano que medita en la ley de Dios todos los días, usted está diezmando espiritualmente. Gloria a Dios. Un diezmo de oración, un diezmo de alabanza, un diezmo de obediencia. Todo eso lo hacemos conscientemente. También el diezmo económico también lo hacemos conscientemente porque somos conscientes, hermano. Pero cuando hacemos todos estos tipos de diezmos, Dios está santificando nuestro otro 90% que, hermano, la semilla de la palabra. Por eso se dice que cuando una persona diezma a Dios, de cualquiera de estas maneras que mencioné, o de todas, porque deben ser todas, hay algo que pasa en su corazón. Se abre un surco, que la palabra de Dios cae en ese corazón y germina, porque ahí está el Hijo de Dios trabajando. Y cuando estamos en armonía con su palabra, cuando estamos en armonía con sus mandamientos, el trabajo se va desarrollando. Gloria a Dios. Pero ¿cómo es que queremos que la ley de Jehová esté impresa en nuestros corazones si no estamos en armonía con ella? Estamos ahora sí que estorbando el trabajo de Dios en nosotros. Estamos poniéndole límites a Dios. Dios quiere trabajar, Dios quiere redimirnos. El Padre quiere venir también y transformar todo aquello que hay en nuestro corazón, pero a veces el límite lo ponemos nosotros. Porque nuestras decisiones conscientes son equivocadas. Porque nuestras decisiones conscientes no se basan en la ley de Dios. Porque nuestras decisiones conscientes están lejos de ser lo que tienen o deben de ser. Bendito sea el nombre de Jesús. Acompáñenme por último a Primera de Timoteo. Gloria a Dios. Capítulo 2, vamos a abrir. Y vamos a ver cómo dice. Primera de Timoteo 2, 8. Dice la palabra: quiero pues
Que los hombres oren en todo lugar. ¿En dónde, hermano? Ahora, ¿significará que debemos andar orando todos los días? Así no. Sino que nuestra conversación sea grata ante los ojos de Dios. Si usted está hablando con alguien, que esa conversación, si Jesús estuviera ahí, que nuestras palabras no sean ofensivas en contra de Dios. Y dice lo segundo, levantando nuestras manos limpias, sin ira ni contienda. Gloria a Dios. ¿Cómo es que podemos levantar nuestras manos limpias sin ira ni contienda? En nuestras manos ya dijimos que está la ley, nuestros dedos. Pero ¿cómo es que las podemos levantar sin ira ni contienda, hermano? Cuando yo voy a Dios en oración. Cuando yo voy a Dios en entrega, en búsqueda. Cuando yo practico una oración de gratitud por lo que Dios ha hecho en mí. Cuando yo obedezco sus mandamientos en mi diario vivir. Se están santificando mis manos. Se están santificando mis obras. Se están santificando mi lado consciente. Hay gente, hermano, que conscientemente dice, voy a fallarle a Dios. Total, al cabo me perdona. ¿Han escuchado eso o lo ha dicho usted algún día? No me conteste, pero hay gente que peca conscientemente. Peca porque se le antojó pecar. Sí, toman sus decisiones y dicen, bueno, pues al cabo luego me arrepiento. Él quiere que nuestras elecciones estén tomadas, tomando en cuenta esa ley preciosa, ese verbo que se hizo carne para estar en nuestros corazones. El Señor Jesús que está dentro de nosotros no está ahí nada más de adorno, hermano. Él está trabajando. Él está imprimiendo su palabra en nosotros. Él está sembrando las semillas de verdad en nuestros corazones. Pero para que Él pueda trabajar más a gusto, necesitamos tener su ley. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores se ha sentado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia. De día y de noche. Ese entonces será como el árbol, como lo fueron aquellos vencedores que había en el huerto del Edén. Si Adán, hermano, no quiso alabar y adorar, no quiso levantar sus manos a Dios, hermano, hoy es momento de que permitamos que el Hijo de Dios nos siga redimiendo y nosotros decidir conscientemente, Señor, yo quiero levantar a ti mis manos. Yo quiero levantar a ti mis manos. Mis manos físicas, también mis manos del espíritu y mis manos del alma, con las cuales puedo tocarte, con las cuales puedo experimentarte. ¿Puede usted hacerlo en este momento? Póngase de pie, mi hermano, y levante sus manos al Señor. Y lo que usted haya aprendido hoy, hay mucho que decir al respecto. Pero lo que usted haya aprendido hoy, dele gracias a Jesús. Dígale gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu ley, gracias por tus mandamientos que siempre llegan a tiempo. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú estás santificándome consciente e inconscientemente, Señor. Gracias, Padre. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará.
o mi palabra obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. Hermano, aquel que guarda los 10 mandamientos o la ley completa de Dios, aquel que guarda esta ley perfecta que es Cristo Jesús, hermano, tenga por cierto que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo están trabajando en su corazón de una manera apresurada, de una manera diligente, de una manera perfecta, preciosa. El Señor nos está redimiendo por completo, en cuerpo, en alma, en espíritu, en corazón y en voluntad. Gracias, Jesús, por tu voz. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú eres santo. Gracias, Jesús, porque tú eres justo. Gracias, Jesús, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno. Gracias porque la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, que convierte, que transforma, que purifica, que santifica. Señor, gracias. Ayúdanos a deleitarnos en tu palabra, Padre. Ayúdanos a deleitarnos en tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a decir que tu palabra, que tu ley son deliciosas, son dulces, son agradables, son perfectas, Señor. Y no que digamos, ay, la ley de Jehová es demasiado. Qué dura es esa palabra. Que no seamos como aquel pueblo de Israel, que no quiso escuchar tu palabra, que no quiso ponerla por obra, que se alejó, que se pusieron de lejos, porque mejor dijeron, ve tú, Moisés, y habla con Dios. Señor, nosotros queremos ser unos cristianos que lleguemos a ti confiadamente y comamos de ese maná, de ese pan espiritual, de la ley perfecta de Dios que continuamente se está proclamando, que continuamente se está predicando, porque el Señor está completando su obra en aquellos que le buscan, en aquellos que esperan su venida, en aquellos que son llamados, que son escogidos, que son fieles y que son verdaderos. Gracias, Jesús, por tu nombre. Ayúdanos, Señor, a meternos en el girar de tu nombre. Cuando vengamos a alabarte al culto, que podamos girar en tu nombre, alabarte. Pero que también sigamos girando en tu nombre allá afuera. Cuando decidamos, cuando escojamos, cuando de manera consciente decidamos hacia dónde ir, hacia dónde caminar. Te bendecimos por este mensaje. Guarda tu palabra en nuestro corazón. Guarda tu palabra en nuestra mente. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. En el nombre precioso de Jesús.